Saludos, estimados estudiantes. Ahora vamos a ver, continuando con el tema de derivadas, vamos a ver un poco de lo que es derivada implícita, la derivación implícita, ¿sí? ¿En qué casos se va a aplicar esto? A diferencia de los casos que habíamos analizado en clases, en esos casos analizamos lo que es la derivación explícita. ¿A qué se refiere lo que es una función explícita más precisamente, más general? Una función explícita implica que la variable y va a estar simplemente despejada, ¿sí? Como podemos ver en este caso que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, que tenemos una función en la cual la variable y está despejada en función de la otra, sí, en función de x. Pero hay otros casos en los que no se da de esta manera, es decir, funciones a las que se llaman implícitas, es decir, que la variable y está en la ecuación, ¿sí? En dicha ecuación está definida implícitamente, como en el caso que tenemos aquí, ¿sí? En el que la variable y no está despejada. Para este caso o para este tipo de casos se aplica lo que es la derivación implícita. Es básicamente una aplicación de los mismos procesos ya estudiados en la derivación normal, pero con unos ciertos ajustes que les voy a ir explicando a continuación. Vamos a usar lo mismo que ya habíamos estado estudiando, que es la regla de la cadena, sí, es decir, toda la serie de reglas que ya habíamos visto para las derivaciones, todas las propiedades y demás. Sí, ¿qué vamos a tener acá de nuevo? Sí, lo vamos a expresar de la siguiente manera, como vemos acá. Cuando tenemos una derivada con respecto a x tenemos esto, y cuando tenemos una derivada con respecto a y lo expresaríamos de esa manera. Sí, a diferencia o bueno, sería otra forma de notarlo de lo que estábamos hablando o lo que ya habíamos manejado en clases, que era la y' o la apóstrofe, que es la simbología que se ocupa para las derivadas. Lo vamos a mantener esto, pero además vamos a usar también esta otra notación, ¿ok? Les voy a explicar un ejemplo para ver cómo se va aplicando este nuevo tema. Como ven, ahí tenemos un ejemplo de una función implícita, así, donde vemos que la variable y no está despejada. Y despejar esto va a traer un poco de problemas, ya que no es una función, de hecho, muy sencilla de despejar. Sí, y aquí lo que vamos a hacer es irlo derivando implícitamente. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a tomar, como se podría decir como ley para este tipo de casos, es expresar en función de qué vamos a derivar. En este caso vamos a derivar en función de x. Y aplicaríamos como una propiedad, qué sé yo, como una potencia o como una radicación a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Es decir, que estaríamos derivando tanto a la parte de la izquierda como a la parte de la derecha. Así como que aplicaríamos una propiedad, como les decía, de potenciación o de radicación. Es decir, lo mismo que hago a un lado, hago al otro lado. Sí, para no alterar la ecuación. Y de aquí iríamos aplicando toda la serie de propiedades que habíamos visto ya en clases, propiedades de suma, de multiplicación, de división, y además de todas las derivadas directas que les indiqué en la tabla, que pueden ir revisando para realizar este tipo de ejemplos. Entonces vamos a empezar. Tenemos primero una derivada de una suma, ¿sí? Cuando tenemos una derivada de una suma, ¿qué es lo que hacíamos? Íbamos aplicando la propiedad de la suma, es decir, vamos a derivar cada término y lo sumaríamos. Sí, lo vamos a sumar. En el otro lado mantendríamos lo mismo, aunque de hecho ya hubiésemos podido derivar esto, que sería la derivada de una constante, que ya sabemos que es 0, siempre va a ser 0 la derivada de una constante. Y vamos a continuar. Entonces ahora miren, en la parte de aquí tenemos un producto de funciones. Vamos a aplicar lo que es la regla del producto, que era la derivada del primer término por el segundo, sumado a la derivada del segundo término por el primer término. Si lo vamos a ir haciendo paso a paso, se va a hacer un poquito largo por ser un ejemplo explicativo. Entonces, como les indicaba,
la derivada del primer término multiplicado por el segundo, sí, más el primer término por la derivada del segundo. Para el siguiente caso, para la parte de acá de y cubo tenemos, vamos a hacerlo con otro color para ir resaltando. Entonces tenemos la derivada de una potencia, ¿sí? Cuando tenemos la derivada de una potencia, ¿qué hacemos? El exponente pasa a multiplicar, el grado se reduce en 1, por lo tanto ahora vamos a tener 2. Y en este caso sí pongamos atención, esto es algo nuevo que no habíamos visto antes. Entonces si te estamos derivando y en función de x, la derivada de y quedaría simplemente así, derivada de y en función de x. Recuerden que cuando teníamos la derivada de una potencia era reducir en 1 de grado, multiplicarle a la función. Perdón, vamos otra vez. El exponente pasa a multiplicar, el grado se reduce en 1 y lo multiplicamos por la derivada de la función, que es lo que estamos aplicando aquí. Ya habíamos visto que la derivada de una constante era 0, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esto. Sí, vamos a continuar con esto. Tenemos ya esta parte, pueden ir tomando apuntes y todo esto, entonces pueden pausar el video. Yo voy a simplemente a continuar. Vamos a hacerlo esto en otra hoja y continuaríamos, ¿sí? Entonces teníamos que era y por la derivada de x cuadrado con respecto a x. Entonces tendríamos que la derivada de x cuadrado que nos va a dar la derivada de una potencia sería el exponente baja a multiplicar, el grado se reduce en 1 y teníamos que la derivada de x con respecto a x va a ser 1. Y esto multiplicado por la variable y. Para el otro caso nos quedaba más x cuadrado por la derivada de y con respecto a x, que eso lo podríamos expresar rápidamente como y', que es lo mismo que les había indicado hace un momento. Y por último tendríamos más 3 que multiplica, más 3 que multiplica a y cuadrado y la derivada de y con respecto a x, que eso también es y'. De esto nos da igual a 0. Tenemos ya esta parte. Simplemente por último lo que vamos a hacer acá es despejar el y', que es lo que estaríamos buscando, y empezaríamos. Este término de aquí no tiene y', entonces lo voy a mandar al otro lado, que me va a quedar entonces igual a 2xy, como en un lado sumaba, al otro lado pasa a restar. Acá tendríamos que sacar factor común el y' de estos dos términos. Si de estos dos términos de aquí vamos a sacar el factor común y', y nos va a quedar del primer término al sacarle y', nos va a quedar x cuadrado, y del segundo término nos va a quedar 3y cuadrado. ¿Sí? Y por último simplemente despejarlo, que al un lado multiplica, al otro lado divide, entonces nos va a quedar menos 2xy dividido entre x cuadrado más 3y cuadrado. Y esta va a ser la derivada de esa función. Como pueden ver, esta derivada va a estar en función de x y de y. Al ser una derivada implícita se va a comportar de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo que les muestro aquí, que tenemos esta función x multiplicada al logaritmo de y cuadrado más 1 y eso más y todo eso es igual a 1. Entonces aplicaríamos el mismo principio. Sí, como primer paso, como les había dicho, como regla, vamos a aplicar la derivada al un lado. Entonces tendríamos que la derivada de todo lo que tenemos en la función, sí, de todo lo que tenemos en la función, de todo lo que va a haber, vamos a ver otra vez la derivada con respecto a x
tendríamos de x logaritmo natural de y cuadrado más 1 y todo esto más y al otro lado tendríamos la derivada de 1 con respecto a x. Simplemente estamos haciendo lo mismo que hicimos en el anterior caso, aplicando derivadas. Y de ahí lo que iríamos es derivando, ¿no? Término a término. Primero tenemos una suma, tenemos que derivar esa suma. Nos quedaría la derivada de x logaritmo natural de y cuadrado más 1. Todo esto con respecto a x más la derivada de y con respecto a x. Y de una vez, la derivada de 1 con respecto a x o la derivada de una constante siempre va a ser 0. En el primer término, si en el primer término tenemos una suma, vamos a aplicar la propiedad de un producto, vamos a aplicar la propiedad de un producto, es decir, como ya vimos en el anterior caso, la derivada del primer término multiplicado por el segundo término y todo esto más el primer término por la derivada del segundo término. De ahí tendríamos la derivada de y con respecto a x, que ya lo vimos anteriormente. Entonces eso va a ser y', y todo esto va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos la mayor parte del ejemplo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es seguirlo resolviendo aplicando las respectivas derivadas de cada uno de estos. Sí, vamos a continuar resolviendo esto. ¿Sí? Lo que tendríamos aquí es, a continuación tenemos la derivada de x con respecto a x, eso es 1, y multiplicado por el logaritmo natural de y cuadrado más 1, entonces se quedaría de esa manera, y más la derivada de, x por la derivada del logaritmo natural de y cuadrado más 1. Teníamos la derivada de un logaritmo. ¿Cómo resolvemos eso? La derivada de un logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, es decir, 1 sobre y cuadrado más 1 y multiplicado a lo que estaba dentro del logaritmo, es decir, de la función. Es decir, la derivada de y cuadrado más 1, todo esto en función de x. ¿Sí? Y por último más la derivada de y con respecto a x, que ya lo teníamos, que eso era y'. Y todo esto es igual a 0. Vamos a continuar, tendríamos el primer término, ya no lo vamos a modificar, quedaría exactamente igual. Logaritmo natural de y cuadrado más 1 más, lo voy a incluir a esta x acá nada más dentro del paréntesis, va a quedar solamente de esa manera. Y ahora vamos a hacer esa derivación, ¿sí? De y cuadrado más 1. Tenemos la derivada de una suma, ¿sí? La derivada de y cuadrado que nos va a quedar 2y multiplicado la derivada de y con respecto a x. Y siempre que estemos haciendo con y no se olviden de ubicar esto. Y la derivada de 1 con respecto a x va a ser 0. Entonces no es necesario ponerlo. Y todo esto más y' igual a 0. A continuación tendríamos el logaritmo natural de y cuadrado más 1 más el producto de estos dos, que nos va a dar de una vez la parte de aquí. La parte de aquí, sí, esto va a ser igual a y'. De una vez lo vamos a cambiar. Y nos va a quedar. Esto lo puedo pasar a multiplicar acá de una vez. Tendría 2xy sobre y cuadrado más 1. Y que multiplica todo esto
a y'. Todo esto más y' igual a 0. Así como ven, ya va tomando forma. Ya simplemente lo que vamos a hacer es terminar este ejercicio y ya tendríamos el último paso prácticamente. Entonces, el logaritmo natural de y cuadrado más 1 no tiene y', por lo tanto voy a mandarlo a restar al otro lado. Y simplemente lo que voy a hacer es sacar factor común, el y' que me va a quedar. Para el un término tengo que es 2xy sobre y cuadrado más 1 y eso multiplicado a y', entonces me quedaría como factor común el y', y en la otra parte me va a quedar 2xy sobre y cuadrado más 1. ¿Sí? Y para el otro, que solamente es y', si saco factor común y' me queda 1. Ya habíamos visto que el logaritmo natural iba a ir al otro lado a restar. Y por último lo que queríamos es operar esto que tenemos en el paréntesis para luego despejarlo. Quedaría y', que es igual. Tenemos acá una suma. Mínimo como múltiplo va a ser y cuadrado más 1. Entonces para el primer término va a quedar exactamente igual. Y si hacemos la respectiva suma nos va a quedar y cuadrado más 1. Sigue aplicando leyes de suma de fracciones. En la igualdad no hemos modificado nada en la parte derecha, entonces simplemente lo mantenemos igual. Y por último el despeje. Lo que al un lado multiplica al otro lado divide, por lo tanto el y cuadrado más 1 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Tendría y cuadrado más 1 que multiplica el logaritmo natural de y cuadrado más 1, no olvidemos que esto estaba con signo negativo. Y lo que está multiplicando al otro lado iría a dividir 2xy más y cuadrado y más 1. Y tendríamos derivar esta función. Sí, tomar en cuenta los detalles que les voy indicando en la explicación y muchas gracias por su atención. Hasta luego.